que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y en nuestro segmento de podcast vamos a tratar el día de hoy un tema importantísimo. Porque hoy en día vemos que se quiere normalizar ciertas cosas que no son negociables. Una de esas es el respeto. Y quiero enfocarme en la parte del respeto en la época escolar. Pero de ahí partimos para hablar de un sinnúmero de irrespetos que ocurren en nuestro día a día, pero que como somos viejos, dicen, no, es que eso era en tu época, a veces nos dicen nuestros hijos. Y algo tan básico como pararse en señal de respeto cuando el profesor entra al aula. Pero ya no se puede llamar la atención porque si no estamos traumatizando a los niños, ciertos padres lo llaman así. Y Zoila Mondejar, psicóloga, neuropsicóloga, está con nosotros para hablar sobre este tema. Bienvenida de esas lindas vacaciones, Zoila. Gracias por invitarme una vez más y por permitirme elevar mi voz para poder llevar más palabras que nos ayuden en la crianza de nuestros hijos, con temas que tú siempre eliges que son realmente interesantes y actuales, ¿no? Fíjate que el tema del irrespeto tiene muchas vertientes, pero en este momento yo quisiera enfocarlo desde la enseñanza de algunos padres que les enseñan a sus hijos que pueden ser superiores a otros. Les enseñan a sus hijos que dependiendo de su nivel de trabajo, de la cantidad de cosas que pueden tener, tienen el derecho de mirar por sobre el hombro a las demás personas. Y un personaje que lo escenifica mucho, que todos conocemos, es el Chavo del Ocho, con doña Florinda, que le enseñó a su hijo a decirle chusma a todos los demás porque ella se sentía superior. Y un hijo que cada vez que cometía un error amenazaba con voy a llamar a mi mamá, porque su mamá todo lo justificaba, todo se lo permitía y él tenía derecho absolutamente a todo, ¿no? Y ahí vemos en el respeto, ¿no? Un niño irrespeta a adultos, amenaza que va a llamar a su mamá y su mamá no lo reprende por el irrespeto, al contrario, reprende a los adultos por haberle llamado la atención a su hijo por algún acto que haya cometido. Entonces, por eso partí en el tema de la escolaridad, de que es tan básico, por lo menos así me lo enseñaron a mí, así lo viví, y muchas personas de mi generación, de tu generación, Zoila, el profesor en el momento en que entra al aula es la autoridad. Correcto. Uno se para en señal de respeto y absoluto silencio porque entró el profesor a impartir su clase. Así es. Y hoy tenemos profesores que más bien están angustiados, están deprimidos, están desmotivados porque no tienen control sobre su clase, porque no pueden ni siquiera pedirle a un alumno que corrija un ejercicio, porque el niño lo puede ver como que le agarraron con él, como un tema de venganza, como que yo te caigo mal, como discriminación, o como él quiera interpretarlo. Y esta interpretación que tiene el niño la va a llevar a la casa. Y la mamá, que no respeta al profesor como nosotros respetábamos y como nuestros padres respetaron a nuestros profesores, no ve más allá de lo que el niño le está diciendo. Y viene al colegio, el profesor recibe una amonestación, un castigo, una sanción y muchas veces una demanda. Exacto. Una demanda hacia el colegio. Yo he escuchado mamás que dicen no voy a parar hasta que voten a este profesor. Y evidentemente tenemos unos profesores que no solamente ya no son respetados, sino que trabajan con miedo. Trabajan con miedo porque antes no entras a clase si no viene tu representante, la que me espera. ¿No? La que me espera. Y el padre de familia creía lo que el profesor le decía y en la casa tremenda reprendada, ¿no? Hoy en día, si un profesor osa en llamar a un padre de familia para decirle que su hijo está bajo en sus calificaciones o se está portando mal o está faltando el respeto, el padre de familia se siente ofendido. Sí, y es porque nosotros somos una sociedad de contrastes. Hemos pasado de los extremos, ¿ok? Porque en aquella época en la que estamos hablando que el profesor era ley, también vivimos una época en la que el profesor castigaba físicamente a los alumnos y se burlaba de ellos y los hacía pasar vergüenza, como en las orejas de burro, como párate en la pared, como decirle burro, burro, tú no aprendes, etcétera, que es un extremo tremendo que no podemos permitir, al otro extremo en el que el profesor no puede decir absolutamente nada.
Y un padre que creía ciegamente al profesor sin escuchar a su hijo, que también está mal, a un padre que escucha al hijo sin escuchar al profesor. Porque algo de verdad hay en todo. O sea, Siempre hay dos versiones. Siempre hay dos versiones. Siempre hay una razón. Es verdad que el profesor le llamó la atención al niño. Pero ¿cuál es la razón por la que le llamó la atención al niño? ¿No? Él estaba rompiendo las reglas de la clase. Tenía que decirle en ese momento que era momento de guardar ese libro porque no era el momento de usar ese libro, de pintar ese cuaderno. O sea, realmente los dos lados hay que analizarlos. Es que ni siquiera tienen miedo en el momento en que les dice tiene que venir tu papá, porque viene este síndrome de superioridad, de que ellos saben que el papá los va a defender, la mamá los va a defender, y ellos se sienten superiores al maestro. Así es. En muchos casos, ¿no? No en todos. A ti no te va a gustar que yo llame a mi papá. A ti no, tú sabes quién soy yo. Tú tienes idea. Exactamente, no quería decirlo. ¿Quién es mi papá? No quería decirlo, claro. Pero así es. Tú sabes quién es mi papá. Entonces, finalmente terminan siendo permisivos. Y yo creo que más que permisivos, desmotivados. Son profesores que, obviamente, si tú ya no te sientes respetado en cualquier entorno, si tú no te sientes respetada como esposa, como hija, como amiga, tú no quieres estar en ese entorno. Y los profesores, muchos profesores, ya no se sienten respetados. Yo he escuchado a niñas, a jovencitas que dicen, me da lástima el profesor, me da lástima lo que tiene que aguantar, me da lástima lo que tiene que permitir. Y también he escuchado de profesores que lloran porque no soportan más. Y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y también, no sé si has escuchado, pero una gran rotación de docentes, porque simplemente se convierten en invivibles ciertos ambientes escolares. Y realmente el colegio no es el responsable. Y claro, el niño va a contar, entonces estos padres que creen que están vejando o que pobrecito mi hijo, van y simultáneamente son quejas al rectorado, por ejemplo, y sacan al profesor a mitad de año. Así es. Entonces, por ejemplo, la mamá de un niño que tiene dificultades de aprendizaje, que evidentemente sus calificaciones no van a ser las mejores calificaciones porque es un niño que requiere apoyo, y le echa la culpa al profesor. El profesor es un mal profesor y por eso mi hijo tiene una mala calificación. ¿Okay? Entonces empieza a sembrar la duda sobre la calidad del profesor y realmente no está viendo que no es el profesor, que es que su hijo requiere apoyos. Pero el sembrar la duda, tú sabes cómo es eso. Exacto. Entonces empieza a correrse, a aumentarse, a distorsionarse y finalmente empieza a dañar la imagen del profesor, ¿no? Y esto porque nosotros creemos que tenemos, o aquellas personas que sienten que tienen el derecho de ir por encima de los demás. Y normalizarlo. Que es lo peor. Sí. Estamos conversando con Zoila Mondejar, ella es neuropsicóloga, estamos hablando sobre este síndrome de Doña Florinda, este irrespeto también que tratan, porque no estoy de acuerdo personalmente, es una opinión personal, de tratar de normalizar este efecto, ¿no?, de superioridad que ahora tienen los niños versus sus maestros, porque tienen un apoyo de un papá o de una mamá que no escucha a los dos lados, ni tampoco quiere aceptar que a lo mejor efectivamente tiene un hijo que no le gusta seguir las reglas, porque en todos lados hay reglas, las reglas de la clase. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Y de vuelta aquí en Sin Peros ni Rodeos en nuestro segmento de podcast, y hemos estado hablando sobre la normalización del irrespeto a los maestros, este sentir de superioridad, y justo tiene un nombre, el síndrome de Doña Florinda. No, entonces esto, ¿por qué el creerme superior a otro, ¿no?, y vejarlo y verlo por encima del hombro desde muy niños, aupados por los padres? Sí. Fíjate, cuando tú le enseñas a un hijo que su valor depende de lo que él hace, de si es buen alumno, de si es mal alumno, de lo que tiene, lo que no tiene, realmente le llevas a poner el valor de su esencia afuera de él. Entonces, no en la creación de valores, sino en lo que puedes hacer o lo que puedes tener. Y yo no sé si tú has visto, pero yo sí he visto cuando mis hijas eran más pequeñas, ya después con los años eso va terminando, ya no se va viendo mucho, la competencia de los papás con las calificaciones de los hijos. Y salen de la reunión con los padres 9.5,
9.45, no escuché al principio, decía, ¿qué significa esto? Y es que todos salen diciendo cuál es el promedio que le dieron sobre su hijo y todos están esperando qué dijo el anterior porque no puedo decir menos. Y realmente, fíjate cómo empiezan a ponerle el valor a un niño. No es, oye, le fue muy bien, sabes que me dijo que cada vez es más solidario, que tiene más amiguitos, que es el que más ayuda. No, eso no. El 9.85 o el 8.95, ¿ok? Ese número, de esa manera también enseñan a sus hijos cuál es el valor que tienen según lo que hacen y lo que tienen. Pero esto tiene muchas implicaciones porque la vida no se maneja de esa manera y en la zona de mi cerebro que maneja la amígdala, las emociones, que no sabe enfrentar el error, que no sabe controlar, el control inhibitorio no se ha formado, sales a un mundo donde no está tu papá y donde te das cuenta que no es cierto que tú eres mejor que otros. Exacto. Y te toca enfrentar todo lo que tus emociones manifiestan con respecto al dolor y a la frustración de que todo cambió con respecto a cuando estaba en el colegio. Nosotros desde que son pequeños tenemos que formar a los niños con los valores que son importantes para poder sobresalir y que ser un buen humano es más importante que cualquier otra cosa y que hacer tu mayor esfuerzo y que si eres muy bueno en algo es una bendición que vas a usar para ayudar a los demás, no para sentirte mejor de los demás. Y si tú eres más rápido en matemática, bendito sea, ayuda a resolver a los demás, pero no te pares a burlarte del que no pudo hacer las operaciones matemáticas. Pero eso se enseña en casa. Eso se enseña en casa y yo sí conozco gente y afortunadamente, así como hemos hablado de algunas familias que enseñan lo que no nos gusta, hay familias que enseñan cosas muy bonitas. Yo conozco empatía, positivo. Muchas familias que le enseñan a sus hijos que las niñeras son personas a las que se les respeta, que se le pide por favor, que se le da las gracias, que son la autoridad cuando ellos no están. Así es. Que tienen que permanecer sentados y que tienen que hacer lo que ella les dice, porque obviamente son mamás que confían en estas personas. Y mientras que tenemos las otras, que son niños que tú quién eres, tú no eres mi mamá, tú eres una cuidadora, etcétera, por no decir otra palabra. O le voy a decir a mi mamá. Así que es, te bote. Así es. Así, de frente. Entonces sí, todas estas cosas del respeto y del valor propio y de la autoestima y de la superioridad se crea y se consolida dentro del hogar. Somos la familia las que tenemos que crear valores y enseñarle a los hijos que somos diferentes, pero que el respeto no es negociable. Perfecto. Muchísimas gracias, Zoila, por haberte dado el tiempo de compartir esto que es tan importante, ¿no? Es como que un granito de arena, ¿no? Que aportamos y que siempre tratamos en este espacio de brindar eso, ¿no? A la final, como creo que contigo hablaba, el desconocimiento a veces nos hace actuar de forma que no es correcta, ¿no? Pero obviamente padres en su sano juicio no van a querer perjudicar a sus hijos, pero a lo mejor el desconocimiento los hace fallar, nos hace fallar. Entonces, qué bueno tener estos temas para poder aportar. Gracias, Zoila, por habernos acompañado y usted quédese porque ya regresamos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas.